Que Dios bendiga sus vidas, hermanos y hermanas. Gracias por este tiempo en el cual tomamos esta comunión a través de este medio para tener ese tiempo devocional de nuestros servicios de esta manera. Y damos gracias al Señor porque nos permite un día más de bendición, de misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo, les amamos, les bendecimos. Como nuestro servicio es un promedio de 45 minutos que tratamos de estar en ese término de tiempo, vamos a proceder a leer la palabra. Vamos a estar orando por las necesidades que hay en el nombre del Señor Jesucristo. Hay peticiones de salud, no siempre las leemos todas, pero hay peticiones. Ponemos en la vida de mi hermana Ninette Ruiz, su mamá, hermana Rosita. También estamos pidiendo por las diversas situaciones a veces por las que estamos sometidos. No siempre es solo enfermedad, a veces son situaciones, batallas espirituales. Y en el nombre de Jesús vamos a leer la palabra, vamos a orar sobre ella, vamos a orar sobre también sobre los diezmos y ofrendas que el pueblo de Dios sigue llevando a la congregación. Los bendecimos en el nombre de Jesús. El tema de esta noche es cuidando de su presencia. Ese fue el tema de la semana pasada, cuidando de su presencia. Saúl, este es el segundo tema, cuidando de su presencia. Y vamos a hablar en esta noche de Sansón. Pero leo Salmo 51 y leo los versículos 10 y versículos 11. Dice así la palabra del Señor. Salmo 51, versos 10 y 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oramos al Señor. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu infinito amor, por tu gran misericordia, por la grandeza de tu poder y por tu gran bondad. Señor, has tenido misericordia de nuestras vidas y en esta hora, Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti confiadamente, Señor, para poner, Señor, nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras familias en ti, oh Dios, en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos que pongas tu mano de poder sobre los enfermos, aquellos que estén con quebrantos, con aflicciones en sus cuerpos. En el nombre de Jesús, Señor, acá en Guatemala, allá, más allá de nuestras fronteras, la salud de mis hermanos allá en Oregon, en California, Señor, se han comunicado con nosotros, los bendecimos. Acá en Guatemala, Señor, en Honduras, hasta donde podamos llegar y ser bendición. Ponemos las peticiones. Los que tienen batallas, Señor, dales victoria, Señor. Aumenta su fe. Que, Señor, doblemos rodillas para suplicar, Señor, tu intervención siempre. No porque la merezcamos, sino porque tu misericordia es infinita, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, a cada hermana. Dios Todopoderoso, que tú, Señor, has alcanzado y que está poniendo sus peticiones delante de ti. Bendice, Señor, la generosidad y la obediencia de tu pueblo en ofrendar, en dar y recibir, y esas aportaciones, Señor, para el necesitado a través de Canasta de Amor.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, provee, liberta, da victoria, sana, Señor. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. También, Dios Todopoderoso, a tus hijos e hijas que han recibido de tu buen favor, los que dan un año más de vida, hermano Ramirito Pineda, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos. Y te damos gracias por la victoria en la familia de mi hermana Meli, Señor, en el nombre de Jesús. Tuya es la honra y la gloria. Ahora háblanos por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, danos entendimiento y amor por la verdad. Todo lo que hemos pedido lo recibimos por la fe. Amén y amén. Amén. Amén, hermano. Vamos a la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Sabemos de que, pues, el Señor en su gran bondad, ¿verdad, hermano? Nos permite, voy a decirlo así, de alguna manera nos permite, pues, ciertas situaciones, pero que nuestra confianza debe estar en el Señor. Lo digo por acá, por Guatemala, ¿verdad? Que empieza, mire, son muchos los casos, se ha oído de reportes de que han aumentado. Tome paz, hermano. Esto iba a pasar, o sea, nosotros debemos de confiar en el Señor. Nosotros debemos decir que nos guarde, que cuidarnos y seguir caminando confiando en el Señor. Guatemala está bien, hermano, está en las manos del Señor. Estamos orando y si la ponemos en la mano de Dios y si ponemos también tu país, Estados Unidos, en México, donde quiera que puedan vernos, allá en Honduras, confiemos en Dios, nosotros sus hijos, y pidamos misericordia y oremos por las autoridades. Muy bien, de alguna manera, hermano, que también quiero leer en el Salmo más conocido, porque algunos de ustedes tendrán ahí su Biblia, los versos en el Salmo 51 que leímos, en los versículos 10 y 11, dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Imagino que es la que usted tiene, no me eches de tu presencia, dice la versión de la Biblia de las Américas, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hemos estado hablando de miércoles de que el Señor nos llama, pues de alguna manera, a que nosotros cuidemos de la presencia, de su presencia, de que Él esté agradado con nuestro caminar y que nos dé la bendición de su presencia, no solo de su manifestación, sino de su presencia. La semana pasada, cuando leímos Juan 14, no vamos a leerlo hoy, pero el Señor le dice a sus discípulos de que si ellos guardaban su palabra o en términos prácticos obedecían sus palabras, el Señor Jesucristo les dijo que mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él, habitaremos con Él. Entonces, para guardar la presencia del Señor, para cuidar la presencia del Señor, para que la presencia del Señor esté con nosotros, es necesaria la obediencia. Acá nosotros tenemos un salmo, el salmo que escribió David. Este salmo es conocidísimo, ¿verdad? Que David lo escribe en su arrepentimiento por la transgresión cometida con Betsabé. No vamos a entrar en los detalles, y es un salmo que hemos utilizado en tiempos de oración en la congregación para humillarnos, para quebrantarnos y para ofrecer al Señor nuestra súplica por el perdón de nuestros pecados, humillarnos. Pero específicamente, mire la súplica de David en este salmo es, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Puede suceder? Por supuesto, hermano, puede suceder. Por supuesto que puede suceder. Por eso estamos
viendo los ejemplos bíblicos. Que por cierto, hoy hablando con un siervo del Señor, hablábamos de que a veces, hemos dicho muchas veces, lea la Biblia. Pero hay gente que lee la Biblia, pero no espera que la Biblia le dirija y le hable, sino, voy a usarlo con respeto, lee la Biblia y después le impone su criterio, su pensamiento, su opinión, o hasta lo que se inventa sobre la Biblia. No, hermano, leamos y que la Biblia nos hable a nosotros. Bueno, entonces, la aflicción de David es: Dios mío, no me eches de tu presencia, no me quites tu presencia. No, Señor, y no aparte de mí tu Santo Espíritu. Para ello nosotros no podemos confiar solamente en nuestras emociones. No se trata de lo que sentimos, somos muy sensoriales. Se trata de, claro, de la manifestación, de la dirección, de la paz, de la comunión. Dios nos tenga misericordia. Pero para hablar en esta hora, yo quiero ahora que me acompañe y vamos juntos hacia el libro de los jueces, que es hoy, vamos a ver a un personaje que el Señor escogió desde antes que naciera. Que el Señor lo escogió desde el vientre de su madre y lo destinó para un llamado específico que se llama el nazareato, el ser nazareo. Y estamos hablando de Sansón. No vamos a entrar en toda la historia de Sansón porque no nos daría el tiempo para entrar en toda esa narrativa, pero vamos a ir a ver la porción en la cual Sansón ni siquiera experimenta, voy a decir experimenta, sino Sansón tiene que confrontar la realidad de las consecuencias de sus hechos. Ahora venga conmigo o ahí en su casa, tome su Biblia y leemos. Vamos a, abra en Jueces capítulo número 16. Vamos a leer un poco largo porque usted sabe la importancia que es ser escriturales. 16:4. Después de esto sucedió que se enamoró Sansón. Jueces 16:4. Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Por cierto, Dalila no era un nombre filisteo, era un nombre semítico, o sea, de orígenes realmente israelitas. Lo que se sospecha, no voy a decirle qué significa Dalila porque hay 4, 5, 6 posibilidades de la traducción de la Dalila, sumisa, obediente, adoradora, pero bueno, cualquier cantidad de 6 o 7 diversas interpretaciones de lo que significa su nombre. Lo único que tengo que decirles de que el nombre sí es posible. Los historiadores dicen de que posiblemente el nombre lo habían puesto sus padres posiblemente de la unión de un israelita con una filistea o al revés. Un filisteo con un israelita. Bueno, entonces dice, se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila y los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron, persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1,100 piezas de plata. Dijo pues Dalila a Sansón, te ruego que me declares, oiga, te ruego, le dijo a Sansón, le dijo, te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Mira, hermano, realmente creo de que a veces nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones nos vuelven ciegos, hermano. Le está diciendo,
le está diciendo. Bueno, cuando estamos en tinieblas espirituales, cuando nosotros hemos sido llamados a caminar con el Señor, pero entramos en una continua desobediencia, nuestro entendimiento se entenebrece, se oscurece. No vamos a ir a los versos, pero eso sucede. Entonces dice de que Sansón le dijo, jugó varias veces: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza, cómo puedo atarte para castigarte. Sansón le dijo: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas, y tenía ya hombres al acecho en su aposento interior. Y entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, y no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: mira, me has engañado y me has dicho mentiras, ahora pues te ruego que me aclares cómo se te puede atar. Segunda vez. Él le respondió: si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas, y dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero los hombres estaban al acecho en el aposento interior. Pero él rompió las sogas con sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras, declárame cómo se te puede atar. Y él le dijo: si tejes 7 trenzas en mi cabeza con la tela y la aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Bueno, dejemos ahí. Él jugando, hermano, él sin el entendimiento de que Dios lo había llamado para ser un nazareo. Eso está en la descripción del libro de Números capítulo 6 y versículo del 1 al 4, las características de un nazareo. Como hoy no es tanto eso el mensaje, sino el cuidar de su presencia, no vamos a ir a los detalles del nazareo, que ya lo hemos visto tal vez en otras ocasiones. Le doy la cita para que usted lo lea, porque Sansón estuvo rompiendo los votos del nazareato continuamente. Entonces, ahora voy hasta el 15, porque nuevamente él arrancó las clavijas y no pudo ser dominado. Entonces, verso 15, entonces ella le dijo: ¿Cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciendo: nunca han pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Viendo Dalila que él había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid una vez más, porque me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas, y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabeza, de su cabellera, y luego comenzó a afligirle y su fuerza le dejó. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Bueno, amado hermano y amada hermana, nosotros nos encontramos aquí ante un siervo de Dios. Sansón era juez. Sansón tenía un llamado. Él había sido escogido por Dios para ser dirigente de su pueblo, con un llamado superior al nazareato, que era una escogencia muy específica de Dios, de ciertas cosas que él, un nazareo, no podía
hacer. Por ejemplo, no podía pasar navaja, no podía cortarse su cabello. Sansón no sabemos cómo era físicamente, pero el cabello lo tenía largo porque era nazareo. Segundo, no se podía contaminar con muertos, no podía acercarse a muertos y no tenía que tener contacto con el fruto de la vid o con el vino. Tenía llamados específicos. Pero Sansón tenía la característica que era sensual, tenía esa fuerte debilidad porque esta es la tercera vez con Dalila que le pasa, que es dominado por su sensualidad. El punto es que él no cuidó la presencia de Dios. Dios estaba con él. Las cosas que Sansón hizo de forma sobrenatural, como capturar a las zorras y atarles teas para incendiar los campos de los filisteos, o la vez que él mata al león con sus manos, porque no dice que tuviese ninguna arma, o la ocasión que jugando él, jugando lo digo porque tenía, la fuerza no radicaba en que él tuviera la capacidad física de un cuerpo atlético, sino que la presencia de Dios le daba un poder sobrenatural. Otra ocasión en la cual mató muchos filisteos para pagar una deuda y los filisteos lo odiaban. Y Sansón también en otra ocasión tomó las puertas de la ciudad, se las echó encima y se las llevó. O sea, Sansón no se dio cuenta o sutilmente perdió el entendimiento de que lo que él podía hacer era porque Dios estaba con él, Dios lo había llamado y Dios lo estaba respaldando. Pero Sansón empieza a actuar, sigue actuando, sigue viviendo de una forma que va transgrediendo, quebrando y rompiendo los mandamientos de su Señor. Y él ya había quebrantado los otros aspectos y su transgresión iba siendo progresiva, pero le faltaba uno y era lo de su cabello, lo de que no pasaran navajas sobre su cabeza. Aquí hay algunos puntos interesantes porque en el engaño de Dalila, ¿sabe usted que hasta eso estaba leyendo yo algo bien interesante? Y es de que las cuerdas, las primeras que rompe, las cuerdas, solo ahí había él cometido transgresión a su voto de nazareo, porque las cuerdas las hacían, no cuerdas nuevas, las primeras cuerdas las hacían de tripa de animal, de tripa posiblemente de ganado, de buey. Entonces las secaban y ya ahí estaba en contacto con muerto. O sea, Sansón había roto su voto ya, no completamente, pero cuando llega a este momento, él declara lo último que le hace falta. Se lo declara a Dalila, que está angustiando su alma. Amado hermano y amada hermana, nosotros debemos de cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. Pero la presencia de Dios en nuestra vida no es necesariamente lo que nosotros sentimos. Es una bendición la manifestación y la presencia de Dios por su Espíritu cuando estamos en los servicios, en nuestros cultos, que por cierto ahora seguramente nosotros tenemos que experimentar una disciplina superior para la búsqueda y la comunión con Dios, porque nosotros no podemos ir ahora a las congregaciones. Tenemos que tener una búsqueda, un cuidado de su presencia, un cuidado de tener una relación con la palabra y un entendimiento para obedecer esta palabra. Una diligencia para obedecer esta palabra.
un conocimiento mayor de la voluntad de Dios en la Escritura. No seamos sensoriales, sentimentales, de que juzgamos nuestra obediencia en base a cómo nos sentimos. Porque nosotros nos podemos sentir bien, pero lo que va a determinar al fin todo es el grado de obediencia que nosotros tengamos al Señor. Yo no estoy siendo legalista con esto, sino estoy tomándole de ejemplo. ¿Sabe que en el Salmo que leímos 51:10, los términos de no me quite de tu presencia es no retires, no arrebates? Y otra traducción es, y cuando dice, y no quites tu Santo Espíritu, no te vayas. Se puede traducir, no, que no se vaya tu espíritu. Nosotros en tiempos difíciles debemos de aprender que Dios en su infinita misericordia nos tiene guardados, protegidos, rodeados, sustentados, respaldados. Pero así estaba Sansón. Así estaba Sansón. Su voto de nazareo lo mantenía haciendo ese tipo de cosas como agarrar las puertas y llevárselas, echárselas sobre la espalda y llevárselas. Esa capacidad, esa fuerza sobrenatural era el respaldo de Dios. Pero no cuidó de su presencia. Y Sansón que es llamado para nacer, vivir como un escogido de Dios, por decirlo así, vivir como un llamado siervo de Dios, como un apartado para Dios, finaliza sus días apartado de Dios. Nació como un escogido, terminó como un desechado. ¿Y por qué? Porque su actitud es una actitud negligente, necia, confiada. Le voy a decir esto de confiado por lo que sucede en la relación con Dalila. Sansón la engaña, juega, se acomoda, le dice, cree que esto, pero al final termina entregando el secreto de su llamado. El secreto de su... ¿Por qué digo el secreto de su llamado? Porque ellos no saben cómo lidiar, ni Dalila ni los filisteos saben cómo lidiar con Sansón. Una de las preguntas que uno se pudiera hacer es bueno, ¿y por qué Dios lo respaldaba, hermano? Si andaba ahí haciendo cualquier cantidad de cosas que no eran agradables a Dios, imagina empezando por andar buscando filisteas, por meterse con una ramera, por andar bromeando y matando gente, por todo. ¿Por qué Dios lo respaldaba? Porque Dios es misericordioso, hermano, misericordioso. Pero llega el momento en el que ese hilo de su misericordia, de su bondad, no es Dios. Al final no es Dios, no se equivoque, no es Dios el que rompe con Sansón, es Sansón el que rompió con Dios. Dios le había sostenido la fuerza, le había sostenido el respaldo, pero al final, en ese último secreto que él entrega a Dalila, nunca ha pasado sobre mí. O sea, ya quedaba todavía un delgado hilo de respaldo de Dios. Y Sansón lo rompe. Él es el que lo rompe. Él es el que aleja la presencia de Dios. Él es el que, aquí la Biblia dice que el Señor ya no estaba con él. La Biblia dice en el verso número que hemos leído, en el verso número 20 dice, pero no sabía que el Señor se había apartado de él.
Amado hermano, amada hermana, en estos tiempos tan sutiles, tan particulares, tan difíciles, el entendido y el supuesto sería de que estemos humillándonos, arrepintiéndonos y volviéndonos a Dios de todo nuestro corazón. Ese es el supuesto. Pero nosotros debemos de entender del que el cuidado de la presencia de Dios va a ser el cuidado de la obediencia, el cuidado de un agrado a un Dios que conoce nuestras acciones y conoce nuestros pensamientos y conoce nuestro corazón. Por eso yo le digo, expongamos, ¿por qué debemos de leer la Biblia? La Biblia nos dice el libro de Hebreos que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros no sabemos que no somos perfectos, hermano y hermana, que en nuestra vida nosotros nos equivocamos y que en muchas ocasiones quebrantamos, pero la diferencia es la capacidad de arrepentirnos ante el entendimiento de lo que podemos perder. Porque, hermano, aquí, como nos lo muestra David, no quites de mí tu Santo Espíritu. No me arrojes, no me apartes, no me retires tu Santo Espíritu. No me alejes de tu presencia. Amado hermana y amada hermano, ¿cómo pudiéramos saber nosotros, no solo porque una Dalila nos corte el pelo, hermano? No se trata de eso. A pesar que no fue Dalila, fue un siervo el que le cortó el pelo. Fueron los filisteos los que Dalila solo fue el medio. Fueron los filisteos los que cayeron sobre él. Y cómo aquel hombre que había nacido para ser un apartado para Dios, para ser un juez de Israel, para ser el respaldado del Dios de los cielos, cómo termina por descuidar la presencia. Yo sé que lo hemos visto en muchas ocasiones. ¿Cómo termina? Le cortan el pelo y la Biblia dice, le rasuró las 7 trenzas de su cabellera, verso 19. Verso 20, ella entonces, Sansón, los filisteos, y él despertó y dijo, saldré como las otras veces y escaparé, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. No juguemos, hermano, no juguemos con la presencia de Dios, no juguemos con su misericordia. Tal vez las situaciones, voy a tratar de hacer una aplicación aquí simbólica. Dice verso 21, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. ¿Cómo puedo yo saber que ya el Señor no está conmigo? Pierdes la visión. Pierdes la visión de los valores espirituales. O empiezas a perder la visión de los valores espirituales. Las cosas que creías importantes ya no lo son. Ya no lo es la búsqueda de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios, la obediencia a Dios, la comunión con Dios. Las cosas que eran importantes espiritualmente ya no las vemos. Ya no las vemos. No hay ojos espirituales. ¿Cuánta gente en un momento dado, que Dios y que yo quiero servir a Dios y que yo amo al Señor y que el Señor es mi prioridad? Y perdió su visión. No estoy hablando solo de la iglesia. Perdió su visión de una relación con Dios. De una relación legítima, espiritual. ¿Qué le pasó a Sansón? Lo primero es sus ojos.
le sacaron sus ojos. La semana pasada nosotros vimos de que Saúl termina matándole. El Señor, voy a usar ese término tan fuerte porque eso fue lo que decía el verso, que el Señor fue el que le dio el castigo de muerte porque había hecho la transgresión de consultar a la divina. Pero Sansón entrega su secreto. Y qué terrible, lo primero es, o sea, voy a hacer una aplicación. ¿Cuál sería un signo de que te has ido? No voy a decir que Dios se ha ido, que te has ido de su presencia, que te has ido de su lugar santo. Ya no ves lo espiritual. Ten cuidado durante esta pandemia. Muchas cosas te van a rodear, te van a tratar de seducir. Y puede ser que ahora ya no hay, vamos a la iglesia, que me miren, ¿verdad, hermano? Puede ir nuestros ojos a otro lado. Cuidado. Le sacan los ojos a Sansón. Dice, los filisteos le prendieron, le sacaron los ojos y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar en el molino en la prisión. ¿A dónde se le llevaron? Se lo llevaron a la ciudad de los filisteos. Ya sin ojos, ya sin visión. Sansón, llamado a trabajar para Dios, ahora está trabajando, encadenado para los enemigos de Dios, para los filisteos. El que quería servir a Dios, hoy sirve a las tinieblas. No es así, sutilmente, poquito a poco, no se sabe cuándo. El que tenía que servir a Dios es un ciego que sirve a las tinieblas. Sansón. Dice la Biblia, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar en el molino de la prisión. Esto es desgarrador, hermano. Cuando te vas de la presencia de Dios, cuando Dios se aparta ya no hay respuestas espirituales. Dios, ten misericordia de nosotros y de todos los que están sin ojos, empujando el molino de las tinieblas. Y dice el verso 22, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Verso 23. Y los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y para regocijarse, pues decían, nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Y cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios, pues decían, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos. Terrible, hermano. ¿Cómo se pisotea el testimonio de Dios, ¿verdad? Él era cristiano, ella era cristiana. Pero sí, miren, pues, el Dios de él no es tan fuerte, el Dios de ella no es tan poderoso, nuestro Dios lo venció. Y alabaron a su Dios Dagón porque el escogido estaba ciego, encadenado y moliendo para las tinieblas. Dios, ayúdanos. Y verso 25. Y sucedió que cuando estaban alegres dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía. El hazme reír de las tinieblas. Tráiganlo. Divirtámonos.
Él no está moliendo, lo traen y voy a terminar porque el tiempo ya se me hizo escaso. Allá está moliendo, está trabajando, está encadenado, pero tráiganlo. Nos vamos a burlar de las tinieblas. Termino la historia. Y cuando estaban alegres, llamaron a Sansón que nos divierta. Y verso 26, y entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano: déjame palpar las columnas sobre las cuales está el edificio, descansa, para apoyarme en ellas. Y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. Solo quiero decir esto. O sea, ¿cómo se habrán divertido? Porque no debe haber sido solo viéndolo. ¿Qué lo habrán hecho hacer para burlarse? Dice, verso 28, y Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí. Y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón asió las columnas del medio sobre las que el edificio descansaba, y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas y edificó, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes, sobre todo el pueblo que estaba en él. Y así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Ya no voy a entrar en más detalles, porque Sansón, pues al final aparece que esos segundos finales fue un héroe de la fe, pero lo tuvo que pagar con su vida, sus ojos, su trabajo, sus días. Al igual que Saúl, llegan a la muerte. El escogido muere como un desechado. La misericordia de Dios estuvo en esos últimos segundos. Dios tuvo misericordia de él. Al final sirvió a Dios con su muerte, porque aparece en el libro de Hebreos como un héroe de fe. Dios sabe, pero en el nombre de Jesús, cuidemos de su presencia. Cuidemos de su presencia. Porque tal vez no será tan espectacular la derrota a los Sansón, pero cuánta gente está hoy ciega o moviendo el molino de las tinieblas, o experimentando la burla de los inicuos. Esta es una advertencia. Yo sé que Dios usó a Sansón al final, porque Él le dio la fuerza. Cualquiera diría, pues se suicidó Sansón, sí, pero Dios ahí obró en él. Pero ¿por qué llegar ahí? A nosotros los que estamos en este tiempo. ¿Por qué no decimos: Dios, permíteme ser un hombre, una mujer obediente? Leer tu palabra. No soy perfecto, pero quiero acercarme y buscar de ti. En el nombre de Jesús, yo le voy a invitar a usted, hermano y hermana, que me ayude cerrando sus ojos y vamos a decirle: Señor, que yo pueda ser un hijo tuyo entendido, entendida, y que Dios Todopoderoso en mi corazón me aferre a ti, y voy a orar por todos aquellos que tal vez Dios los llamó y hoy están
ciegos, moliendo para las tinieblas. Y si usted conoce a alguien, hoy va a ser la noche de orar. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón, Señor. Te suplicamos, Señor, que tu misericordia sea sobre nuestra vida. Y que Dios Todopoderoso en esta hora nos des el entendimiento necesario para buscar en tu palabra tu voluntad. Y Señor, tener la intencionalidad y la decisión de agradarte y de obedecerte. Que Señor, cuidemos de tu presencia. Te lo suplicamos, Señor, que los que estamos en esta noche a través de esta comunión, cuidemos de tu presencia, oh Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo suplicamos. Y te suplicamos por todos aquellos, Señor, que hayan tenido un llamado tuyo y que hoy están ciegos o ciegas, trabajando para las tinieblas o siendo burlas de los inicuos. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. En los últimos segundos, Sansón volvió a ser tu siervo, porque la fuerza se la diste tú. Y en esos últimos segundos, sí, lo hiciste un héroe de fe. Pero que no lleguemos a eso, Señor. Que no lleguemos a eso. Que, Señor, en este tiempo seamos hombres y mujeres disciplinados que buscan de ti, que buscan honrar tu nombre, que buscan, Señor, tomar tu palabra y obedecerla por sobre todo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta noche. El que esté en batalla, dale victoria. Al abatido levanta, al débil fortalece. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Te lo suplico, Señor. Al enfermo sana, Señor. Ten misericordia de Guatemala, ten misericordia de las naciones, ten misericordia, Señor, de las autoridades. Provee, Señor, para tu pueblo, provee para las casas, al necesitado sustenta, en el nombre de Jesús. Pero por sobre todo, Señor, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. No nos quites de tu presencia, no nos arrebates, no nos alejes de tu presencia. Y no quites nunca tu Santo Espíritu de con nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. En el nombre de Jesús, bendigo su vida, su casa, la labor de sus manos. Y en el nombre de Jesús, quedamos en unos minutos, los jóvenes siguen en su oración. Dios bendiga su vida.